Hola, Dios te bendice. Vamos a platicar hoy sobre lo que es la sanidad del alma. Muchos de nosotros traemos cargando muchas cosas del pasado y no hemos podido soltarlo. Seguimos con ello, aunque aparentemente pensamos que ya dejamos todo esto atrás, pero no, seguimos cargando y cargando. Dios nos ha dicho que entreguemos todo lo que traemos, que no sigamos con situaciones que pues nada más nos están quitando nuestra paz. Dios ha hablado y nos ha dicho, ¿sí? Que entreguemos eso que traemos cargando. Pero ¿qué ha pasado? Que muchos de nosotros seguimos en ello. Ahí tienes por el resentimiento, las heridas, el dolor que no has podido pasar, ¿sí? Y todo aquello que no has podido entregar. Fíjate, muchos de nosotros se nos olvida que somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué te digo se nos olvida? Porque o nos vamos mucho a lo espiritual, al alimentarnos espiritualmente, pero no vemos cómo estamos emocionalmente. O nos vamos mucho hacia el mundo sobre lo económico, sobre lo material, pero no vemos también nuestras carencias que traemos en lo espiritual y en lo emocional. Muchos de nosotros que hemos recibido a Cristo hemos dicho que pues con el simple hecho de que pues ya Dios nos perdonó, ya todo está normal, ya todo está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya Dios nos perdonó, pero a nosotros todavía no nos perdonamos. Todavía a nosotros nos hace falta perdonarnos. Todavía a nosotros nos hace falta entender que muchas cosas que traemos cargando nos está afectando. Fíjate, a veces nosotros estamos viendo cosas del pasado, cosas que nos dieron miedo en la niñez, nos lastimaron en la niñez, ¿sí? Muchos de nosotros hemos pasado por abusos, tanto físicos como abuso sexual, como abuso emocional, como abuso espiritual, ¿sí? Y no hemos entregado todo esto a Dios. También muchos de nosotros traemos cargando esos lazos que nos han atado, que no hemos entregado también. ¿Cuántos de nosotros no hicimos promesas también? Promesas infinitas. Te amaré hasta el día de mi muerte, estaré contigo por siempre, sobre todo aquellos que nos hemos casado y nos hemos separado. Traemos esa promesa y no hemos podido pedirle a Dios que sea Él el que se manifieste y cancele toda promesa que no es de acuerdo a como nosotros estamos viviendo en la actualidad. También otra cosa que traemos, ¿cuántas veces no nosotros hemos dicho palabras de maldición a nuestros hijos o palabras de maldición a otras personas sin saberlo? ¿Por qué me vas a decir, ay, ¿cómo crees, Maru, que sea palabra de maldición? No, yo nunca he maldecido. Cuando tú hablas mal de una persona o cuando tú le dices a una persona que es un tonto, que es un débil, que es algo, todas esas palabras que te marcan de por vida, esas palabras son de maldición, porque estás diciendo mal acerca de una persona. Y realmente muchos de nosotros no sabemos ni cómo piensan, ni qué sienten, ni qué es lo que quieren. Fíjate también, ¿sí? Nosotros no nos hemos puesto a pensar que este cuerpo físico va a ser desechado. No queremos pensar en la muerte. Decimos que somos eternos, pero creemos que esa eternidad está en lo físico, porque nos da miedo morir, nos da miedo realmente enfrentarnos a cosas que realmente no sabemos que vaya a pasar después, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿qué crees que hicieron los cristianos en tiempos de Herodes, en tiempos en que fueron muy perseguidos los cristianos? En ese momento en que ¿cómo decirte? Que estaban en el circo romano.
que mataban a los cristianos. ¿Tú crees que realmente se preocupaban por su cuerpo físico o se preocupaban realmente por estar en paz en su alma y alabar y bendecir a Cristo? ¿Tú qué crees que haya pasado? Fíjate, muchos de nosotros estamos conscientes de que tenemos un cuerpo físico, con huesos, con órganos, con todo, ¿sí? Que nos permite realmente vivir. Pero cuando nos empezamos a enfermar, entra en nosotros esa inquietud, ese miedo, ese temor a la muerte. Nosotros, como les decía, sí somos eternos, pero realmente, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué te vas a llevar? ¿Sí? ¿Qué vas a tener en tu mente, en tu espíritu, en tu alma? El cuerpo físico se acaba, el cuerpo físico se desgasta, pero nosotros, ¿qué vamos a llevar con nosotros cuando nos vayamos? Fíjate, hay emociones y sentimientos que realmente no hemos prestado atención. Esos sentimientos que cuando nuevamente se repiten las cosas, esos sentimientos fluyen. ¿No te ha pasado que de repente estás tú tranquilo, sereno, y llega alguien y te pega de gritos y reaccionas inmediatamente? Reaccionas con enojo, reaccionas con miedo, reaccionas con ¿cómo se llama? Con temor, con ese miedo que teníamos de pequeños, ¿sí? Con ese enojo de que ¿qué nos están gritando? ¿Cómo se les ocurre gritarnos? O esa inquietud que luego te pone alerta para ver qué está pasando, ¿sí? Nosotros tenemos esas emociones a flor de piel, pero muchos de nosotros también no queremos que salga a flor de piel. Queremos tenerlas ocultas. Esos resentimientos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, no queremos que salgan adelante, que salgan de nuestro corazón. Lo tenemos guardado ahí. Y cuando te viene una situación parecida a la que viviste, es cuando explotas y salen. Fíjate también, ¿cuántas veces tú no has oído esa palabra de yo perdono, pero no olvido? ¿Te imaginas si Cristo nos perdonara, pero no olvidara todo lo que le hacemos? ¿Te imaginas qué tan larga sería nuestra lista de todo lo que hemos obrado mal? Porque Cristo perdona y no olvida, igual que nosotros. No, Cristo es misericordioso y perdona y olvida. Eso es lo mínimo que nosotros, que hemos recibido la misericordia de Dios, debemos de tener. Saber perdonar y olvidar. No quieras pasarte años para ver si perdonas. No, en el instante perdona y olvida. Jesucristo nos perdonó desde antes que naciéramos y olvidó nuestros pecados. Pero nosotros lo seguimos recordando y recordando y recordando y no aceptamos el amor de Dios en nuestras vidas. No aceptamos el perdón de Dios y nos seguimos sintiendo culpables. ¿Sí? Culpables por todas las decisiones que hemos tomado mal, culpables por todas las acciones que hemos hecho mal, culpables porque se ha soltado críticas, los hemos soltado de nuestra lengua esas críticas, hemos lastimado gente. ¿Cuántas veces no le has gritado a tus hijos? Pero si te pones a pensar y te paras un momento y dices, ¿por qué les estoy gritando? Vas a entender qué es lo que hay en tu corazón. Fíjate, yo me quedaba pensando, decía yo, ¿por qué me siento tan molesta? ¿Por qué me siento tan intranquila? ¿Por qué me siento así tan incómoda como me he sentido? ¿Sí? Y empecé a ver qué es lo que realmente no he perdonado.
¿Qué es lo que realmente en mi corazón todavía sigue afectándome? ¿Sí? ¿Qué es lo que aparentemente he dicho ya perdoné y realmente todavía lo sigo cargando? ¿A quienes viven todavía en mi mente y en mi corazón y no pagan renta, pero me están causando problemas porque son resentimientos y heridas no sanadas? Fíjate, también en el Espíritu que nos permite conectarnos con Dios, ¿sí? A través del Espíritu Santo, por medio de esa fe, también necesita ser sanada. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe ha decaído, muchas veces nuestra fe ha sido ignorada o muchas veces nosotros nos molestamos porque las personas no nos creen. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tampoco le estás creyendo a Dios, que tú tampoco le estás creyendo a Jesús. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar a alimentarte con la palabra, empezarte a alimentar con la presencia de Dios en tu vida. Invitarlo, platicarle, decirle todo lo que sientes, hacer viva la palabra de Dios que viene en las Escrituras. No nada más leerlas por leerla o aprendérnoslas de memoria, no, sino realmente preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir con esta palabra? ¿Qué necesito hacer para que esta palabra se cumpla? ¿Qué es lo que quieres tú, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Porque tú me estás hablando a través de la palabra. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Sí? Muchos de nosotros nos dan esa palabra viva y eficaz, como le dicen. ¿Sí? Nos dan esa palabra y nosotros la dejamos morir en el olvido. ¿Por qué? Porque nunca prestamos atención. Porque realmente no entendemos. Cuando llega alguien con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Te dice Dios que tienes que limpiar tu corazón. Nos damos por ofendidos. ¿Cómo yo limpiar mi corazón si yo mi corazón lo tengo limpio? Y no, si Dios nos los está mandando a decir es para que nos paremos un momento y empecemos a reflexionar primero nosotros para ver qué hay con los demás. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que aún no he superado? ¿Qué es esa podredumbre que traigo por dentro que no he podido sacar? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento fatigado? ¿Por qué me siento inquieto? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué no puedo vivir en paz? Quiere decir que hay algo en tu corazón y en tu espíritu y tienes que parar para ver eso. Muchos de nosotros nos dicen, no, perdona, mira, tú ya debes de perdonar. Sí, es muy fácil decirlo, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a perdonar tú a alguien si lo traes cargando y estás resentida y resentida y resentida? Pues simple y sencillamente entender que así como te lastimó a ti, anteriormente fue esa persona lastimada. Que así como Dios está tratando contigo, también está tratando con la otra persona. Pero mientras que lo tengas en el y lo retengas en tu corazón, Dios no puede hacer nada en tu vida. Puede tratar con Él, pero contigo, mientras que te en tu corazón, no lo va a hacer. Fíjate, muchos de nosotros también nos preocupamos y porque ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Sí? Ay, pero es que ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser? ¿Sí? Da un alto y ponte a preguntarte cómo quisieras que estuviera tu familia, cómo quisieras que estuviera cada una de las cosas que a ti te importan, cómo quisieras que fuera. Empieza a cambiar para que las cosas sean así. Empieza a sembrar para que las cosas sean así. Empiézales a enseñar a tus hijos. Empiezas a dar ese amor que necesitan, a platicar, a abrirte para que ellos se abran. Es muy fácil decirle a los demás, no, platícame, dime qué tienes, dime qué te pasa.
pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando nos preguntan, nosotros no queremos decir ni hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros estamos acostumbrados a ser el superhombre o la supermujer, que todo se guarda, que todo aguanta, que todo espera, que todo, pero nunca hace nada porque todo esto se dé. Fíjate, cuando Dios nos empieza a hablar sobre la sanidad, va a empezar a hablarte primero sobre tu espíritu. ¿Qué tanto le crees? ¿Qué tanto conoces de Dios? ¿Qué tanto conoces a Dios? Porque es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. Conocer de Dios lo puedes encontrar en la Biblia, ¿sí? Te puede decir cómo es Dios, cuáles son sus características, qué le gusta, qué no le gusta. Pero conocer a Dios es tener esa relación íntima con Él. El platicarle, el decirle, el pedirle la guía, el pedirle, Señor, ¿qué piensas tú? ¿Cómo quieres tú las cosas? Pero pedírselos de tu corazón hacia el de Él. Y tener fe que realmente Dios te está hablando. Pues ¿con quién te estás dirigiendo? ¿Tú crees que si a Dios le estás hablando, Dios no te va a contestar a ti? ¿Tú crees que el enemigo va a entrar ahí? A lo mejor sí, te va a querer desubicar, te va a querer engañar. Pero si realmente conoces a Dios, conoces la verdad con Dios, tú luego vas a detectar la mentira. Luego vas a detectar el odio, el resentimiento que el enemigo te pone en tu corazón. ¿Sí? Eso no es de Dios. Cuando Dios te habla, tú sientes esa paz, esa tranquilidad y sabes perfectamente que viene de Él. ¿Sí? Sabes que Dios está hablando, ¿sí? Está hablando a tu corazón. Empieza a aumentar la fe. Empieza a crecer esa fe que es tan grande en Él, ¿sí? Es cuando Dios empieza a transformar. Por lo regular, muchos de nosotros, cuando pasamos por las pruebas para aumento de fe, nos enojamos, ¿sí? Decimos, es que es el enemigo el que me está atacando. Le damos más, ¿cómo se dice? No honra, sino le damos más importancia al enemigo que a Dios. ¿Cuántas veces no le has preguntado a Dios, Señor, esto que estoy pasando es porque tú así lo quieres? ¿Y para qué me estás pasando? Muchos de nosotros olvidamos el tema de Job. Job permitió que el enemigo lo tocara, pero acrecentó la fe de Job y el conocimiento de Job en Dios. ¿Sí? Y nosotros empezamos a pegar de gritos. Decimos, es que ¿por qué a mí? Dios te contesta, ¿por qué no? ¿Sí? Pero Señor, es que pues Jesucristo, que fue Jesucristo, pasó por pruebas muy fuertes. Y aún así le dijo a Dios, hágase tu voluntad, no la mía. Imagínate qué fortaleza tenía Jesús como ser humano para soportar todo y entregarle todo a Dios. Fíjate que una vez yo le pregunté a Dios, bueno, Señor, ¿cómo le hiciste tú para aguantar tanto? ¿Cómo le hiciste para no enojarte, para no explotar con todo lo que ellos decían? Sí. ¿Cómo le hiciste? Y Jesucristo, Dios Padre en su voluntad, en su misericordia por mí, agarró y me enseñó que a través de la oración Jesucristo entregaba todo lo que sentía. Entregaba todo el enojo, entregaba todo lo que sentía, esas heridas para poder perdonar. Y muchos de nosotros seguimos con ese resentimiento en nuestro corazón. No queremos entregar. ¿Sí? Decimos no. Cuando te dicen, ¿sí? Cuando te dicen, tú puedes hablar con Dios. Muchos de nosotros no nos creemos dignos de hablar con Dios. Decimos, ay no, ¿cómo? Sí, no, Dios es muy importante para que me hable a mí.
Pero ¿qué pasa? Que Dios es nuestro Padre y como Padre nos va a hablar cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera. Dios lo que le interesa es que tengamos esa relación entre Él y nosotros y Él. ¿Sí? Él no le interesa si de dónde provienes o a dónde ibas, porque Dios tiene los planes para ti. Dios te ama, pero necesita que tú lo creas. Fíjate, todavía Dios nos ha dado la libertad de creer o no creer en Él, de condenarnos o no condenarnos. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesucristo podemos obtener la vida eterna, aceptando su sacrificio y aceptando su perdón. Yo te invito a que hables con Dios, a que platiques con Dios, a que crezca primeramente la fe en tu espíritu, a que crezca esa comunión entre Dios y tú y Dios. Que le digas, que le platiques lo bueno, invítalo a tomar café, invítalo a tu casa, invítalo cuando vas al mercado, invítalo cuando estás lavando los trastes. Invita a platicar a Dios contigo, a tomarse ese café que tanto te gusta o a tomarte, ¿qué será? Un té, lo que tú quieras tomar con Él. Comparte con Él el pan y la sal. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener esa relación contigo. Cuando tú estés fortalecido en tu fe, que tengas confianza que Dios es el que está contigo, el que va a seguir contigo y siempre estará contigo, va a venir más fácilmente la limpieza del alma. ¿Por qué? Porque vas a creer en Dios, vas a saber que solamente Dios es el que transforma a través del Espíritu Santo, que solamente Dios es el que guía a través del Espíritu Santo, que ya Jesucristo vino a morir por nosotros para tener esa comunión perfecta con Dios. Ya nos quitó, nos limpió de todo pecado si es que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. A muchos les causa dolor, les causa enojo, les causa desilusión. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos se han hecho una idea de Dios. Se han hecho una idea muy diferente y cuando llegan y te prometen muchas cosas que no son ciertas para, según ellos, vayas hacia Cristo, aceptes a Cristo, ¿sí? Y tú realmente no ves frutos en aquella persona que te ha llevado a los pies de Cristo, te desilusionas, te enojas porque te sientes que te mintieron. Pero ¿qué pasa? Que únicamente esas personas han sido, han sido designadas para llevarte a Cristo, ¿sí? Pero la relación que tú debes de tener con Cristo es diferente. La relación que tienes que llevar con el Padre es diferente a lo que te puedan decir cualquier persona, porque es una relación personal. Solo tú y ellos y tú. Es esa plática, esa convivencia, ese conocerse completamente los dos, ¿sí? Conocerte realmente quién eres tú, ya sin caretas, ya humildemente pedirle a Dios, Señor, ¿quién realmente soy? Y que te quite todas esas caretas de tu cara, de esas apariencias de tu vida, esas acciones que parecen buenas, pero son malas, y esas acciones que son buenas, pero parecen malas. Que realmente te quite todo aquello que te ha desfigurado el rostro, la imagen y semejanza de Dios en tu vida. Cuando tú obras así, cuando ya estás firme, ¿sí? Te va a ser más fácil entregarle a Dios todo aquello que te duele. Y si necesitas de un ser humano, te va a ser más fácil detectar con qué persona puedes hablar. Porque para que tú puedas hablar de tu vida, necesitas esas personas que Dios ha marcado.
de esas personas que son restauradores de Dios. ¿Por qué te digo? Porque hay personas que tú les comentas algo y ya se conoce en todos lados, ¿sí? En todos lados lo que tú le dices, ¿sí? No hay esa confianza, no hay esa confidelidad, ¿sí? No hay esa situación de que no pueden decir, ¿sí? Que lo que tú les estás entregando no entienden, palabra que no entienden, que lo que tú les estás hablando son cosas que eran de la vida de antes, que ya no eres igual, que ya estás cambiando, que Dios está contigo y el Espíritu Santo te ha sellado en forma diferente. No lo entienden, no lo reconocen, pero tú vas a reconocer en el nombre de Jesús a esas personas. ¿Quieres ver un ejemplo de personas que dan fruto? Ve a Jesucristo que decía. Ahí tienes en el Sermón del Monte. Ahí vienen muchas características de cómo un hijo de Dios debe comportarse. Ve qué persona tiene esas características. Acércate a él y empieza esa sanidad del alma. Cuenta, saca. Esa persona te va a saber guiar directamente a Dios, porque no se puede quedar tampoco con tu historia en su corazón. La tiene que entregar a Dios, porque si no, imagínate todo lo que pasaste tú, que esa persona lo siga trayendo en su corazón, se va a volver loco, porque independientemente de sus cosas, también tus cosas y las cosas de otras personas que sigue escuchando, ¿sí? El consejero que tú escojas va a saber entregarle a Dios tanto sus cosas como las tuyas. Va a saber orar por ti. A lo mejor en el momento tú no ves que ore por ti, ¿sí? Porque necesitas trabajar tú primero la relación tuya con Dios. Pero ten por seguro que cuando tú te vayas, Él va a estar orando por ti todos los días, para que sea Dios quien se manifieste en todo lo que esta persona supo de ti. ¿Sí? Esa persona no te va a criticar. ¿Sí? Tiene que ser humilde, tiene que hablarte con palabras sencillas, poder transmitir la palabra de Dios a tu vida, poder platicar con Dios después de todo lo que tú le has contado. Sí, y seguir orando por ti. Dios te va a mostrar esas personas cuando tú ya estés preparado para realmente empezar la transformación. Muchos de nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero seguimos siendo los mismos. No queremos cambiar. Nos queremos aferrar con pensamientos de antes. Sí. Algunos que provienen también de familias cristianas, de familias donde Dios está obrando y no han entendido. Sí. Algunos se confrontan a ellos mismos con su religiosidad o su legalismo. Sí, y no les gusta esa confrontación. Realmente no quieren dejar atrás ese legalismo y esa religiosidad. Es quitarse completamente, así como le pasó a uno de estos seguidores de Cristo cuando ¿cómo se llama? Cuando fueron a atrapar a Jesucristo en el huerto, sí, que había una persona que traía su sábana y por quererse escapar le agarraron de la sábana y se fue desnudo, sí. Nosotros tenemos que presentarnos desnudos completamente ante Dios, como Él veía a Adán y Eva. Dejarnos de caretas, dejarnos de cosas que nos cubran, de mentiras, de situaciones que realmente no te van a ayudar para nada.
en una consejería. Yo te invito a que realmente te pongas a hablar con Dios y vas a ver que ya cuando tu corazón y tu alma estén en paz, no te va a dar miedo que se vaya deteriorando tu cuerpo físico, porque al contrario vas a alabar y a bendecir a Dios, le vas a dar gracias por todo lo que ha hecho por ti. Yo te invito a que sigamos en estas pláticas. Yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, va a empezar con esa transformación. Lentamente, como tú lo vayas permitiendo. Yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, va a terminar con esas trabas que había en tu mente, en tu espíritu y en tu corazón. Yo sé que mi Padre va a liberar tu alma y va a sanar completamente en cuerpo, alma y espíritu. Mejor dicho, en espíritu, alma y cuerpo. Yo sé que mi Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, nunca te va a dejar solo ni sola. Siempre va a estar contigo. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir en nuestras pláticas, vamos a seguir alabando y bendiciendo a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos. Empieza a entregar ese pasado que tienes. Empieza a platicar con Dios. Empieza a decirle a Dios lo que te duele. Y vas a ver cómo Dios va a obrar tremendamente. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.